Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí juntos en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos aprender de tu palabra en esta mañana y ver este asunto de la crucifixión. Gracias, Señor, por tu salvación, por esa obra, ese sacrificio que usted hizo en la cruz para cumplir con la redención. Gracias, Señor, porque usted nos ha elegido para ser salvos. Gracias, Señor, por habernoslo concedido. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, se lo agradecemos. Amén. Ok, vamos a iniciar entonces aquí con la crucifixión de Cristo. Obviamente, pues no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero hasta el versículo 31, 32, por ahí vamos a estar llegando. Lo último que vimos, obviamente, fue todo lo que sucedió cuando lo golpearon, cuando le arrancaron la barba, cuando le soltaron a Barrabás en vez de soltar a Cristo. Todas esas cosas fraudulentas ya lo estudiamos y ahora nos vamos precisamente al mero punto de la crucifixión. Gracias, hermana. La hermana Alicia siempre me ayuda con estos. Diarios me ando muriendo de la garganta. La hermana me ayuda. Muy bien. Entonces, Marcos capítulo 15, versículo 21. Vamos a leer un pedacito y iniciamos con la oración. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias le damos por el estudio de esta mañana. Pedimos, Señor, que sea de bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que oré doble, para que quede doblemente bendecido. Todo va a estar bien. Ok, muy bien. Una cosa que vamos a ver, o vamos a notar también hoy, es vamos a ver versículos que se cumplen en el Antiguo Testamento. Mayormente en Salmo capítulo 22. Entonces, si ustedes tienen ahí una marca, pueden poner ahí una marca en el capítulo 22. Vamos a estar leyendo también ciertas porciones del capítulo 22 para mostrar el cumplimiento de la profecía sobre la cruz del Calvario. Vemos el cumplimiento del antiguo, la profecía viene ahí cumplida. Entonces, mayormente, Salmos capítulo 22, pongan ahí un dedo. Ok, dice el versículo 1: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Bueno, Alejandro y Rufo como tal son muy conocidos ya para la iglesia primitiva durante la vida de Marcos. Cuando Marcos escribió su libro, Alejandro y Rufo ya eran conocidos, hijos de este Simón de Cirene. De hecho, hay menciones de Alejandro y Rufo en la Biblia. Vamos rápidamente a ver Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 nosotros podemos ver la mención de Alejandro, ¿sí? Hechos capítulo 19, y vamos a leer el versículo 33. En el 19:33 nosotros leemos esto. Dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ok, entonces este Alejandro, la mayoría de los eruditos estamos de acuerdo, no que yo sea erudito, pero la mayoría de los escolares, los eruditos, los comentaristas consideran, los pastores, que este Alejandro y el Rufo son precisamente hijos de este Simón de Cirene. Muchos dirían: no, a ver, compruébalo. Pues técnicamente lo único que podemos hacer es dar algunos versículos del Nuevo Testamento donde esos nombres son mencionados. Decir al 100% que este Alejandro y este Rufo son hijos de Simón el Cirene, al 100% pues no, pero la mayoría de nosotros así lo creemos, ¿okay? Ahora vámonos a ver a Rufo.
Rufo aparece en el libro de Romanos. Romanos, el último capítulo, capítulo 16. Romanos capítulo 16, un poquito antes de la doxología, lo vemos en el versículo 13. Salmos 16, 13, vemos ahí el nombre de Rufo. Dice el 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo que la mamá de Rufo, es decir, la esposa de Simón de Cirene, aparentemente fue muy influyente en la vida de Pablo. Y Pablo, tanto así, la consideró su madre. Dice: Rufo, saludos a su madre y a la mía. Entonces, esta mujer era una mujer que amaba al Señor, a la esposa de Rufo el Cirene. Ahora, ¿Cirene dónde se encuentra? Por cierto, Simón, no olviden, Simón era un nombre muy común, igual que hoy. Entonces hay muchos Simones en la Biblia. Entonces Simón, dice Simón de Cirene. ¿Dónde se encuentra Cirene? Cirene es otro país, lo que hoy es conocido como Libia. ¿Okay? Entonces en Libia, ahí se encuentra Cirene. Entonces, si ustedes recuerdan, Cristo murió en Pascua y los judíos hacían peregrinaciones hacia Jerusalén cada año para la Pascua. Entre ellos vino Rufo. Entonces, Simón. Entonces Simón vino originario de allá para celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces él estaba de paso, él nada más era judío, pero nada más fue a celebrar la Pascua como todos los otros judíos. Él estaba pasando y lo agarraron y véngase. ¿Okay? Se lo persuadieron, lo obligaron, dice el versículo 1, lo obligaron. O sea que él realmente no quería ayudar, él nada más venía de paso. Él venía como tal a adorar en la Pascua y hacer el sacrificio como cualquier otro judío. Y si estás viendo que hay un crimen, que hay algo que está pasando, pues no te metes, ¿no? Nadie se mete en donde, bueno, sí hay gente donde se mete donde no les importa, pero parece que este hombre vio el problema y dijo: no, ¿qué me voy a meter en este embrollo con este hombre que se llama Jesús? No, yo no quiero nada de eso. Y lo tuvieron que obligar. A ver tú. Ahora, una cosa interesante es que sí había como tal una gran cantidad ¿cómo se llama? Una gran cantidad de judíos ahí en Libia, o para ser precisos, en Cirene. ¿Okay? Vamos a verlo. Vemos que había este hombre de Cirene, había muchos ahí, muchos judíos. Hechos capítulo 2 y versículo 10. Vámonos rápido a Hechos. Hechos 2:10. Ahí nosotros vemos que existían grandes cantidades o muchos judíos ahí en Libia. 2:10, dice Hechos 2:10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Entonces había muchos judíos que vivían o venían de Cirene. ¿Okay? Y es obviamente aquí en Hechos capítulo 2 estamos hablando del día de Pentecostés, y en el día de Pentecostés también hubo una gran migración de todas estas partes y escucharon el evangelio predicado y fueron salvos, y había mucho judío en Cirene. En el día de Pentecostés varios de ellos recibieron a Cristo. Pero no solamente esto, sino que sucedió algo muy interesante. Bueno, también Hechos 6:9 nos dice que había una sinagoga judía en Cirene. Entonces había suficientes judíos dentro del poblado de Cirene, en lo que hoy es Libia, para que ellos justificaran el hecho de poder tener una sinagoga. Y ahí tenían una sinagoga porque había demasiados judíos y pues obviamente iban a adorar. Lo interesante es que muchos de estos hombres de Cirene, tiempo después, llegaron a ser personas muy importantes para la expansión del evangelio. La gente no habla mucho de Cirene como tal, pero Cirene llegó a ser un punto crítico para la expansión del evangelio. Fíjense, aquí vemos a Cirene, ¿cómo se llama este hombre? Simón.
a Simón de Cirene. Él era de allá, mucho judío allá, había una sinagoga allá. Y muchos hombres que estuvieron presentes, muchas familias que estuvieron presentes en la lapidación de Esteban, cuando apedrearon a Esteban. Muchos de los judíos que fueron testigos, muchos cristianos que fueron testigos de la lapidación de Esteban, después de lo que presenciaron, salieron hacia Cirene. Entonces había muchos cristianos en Cirene eventualmente, y Cirene era importante para el cristianismo, ¿sí? Vamos a ver esto. Hechos capítulo 11 y versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19 nos dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie las palabras, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces varios de los que fueron testigos de lo que sucedió con Esteban en su lapidación terminaron yendo a predicar en diferentes lugares del mundo. Cirene fue un punto importante para la expansión, y vemos aquí a el papá de Rufo y Alejandro como uno de los iniciadores, vamos, de todo esto. Okay. Continuamos. Y de Rufo, quien venía del campo, esto es bien interesante, a que le llevase la cruz. ¿De dónde venía entonces Simón de Cirene? Del campo. Judío. ¿Cómo es que venía del campo? A lo que me refiero es día sabático. Era día sabático. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Se supone que los judíos no deben de trabajar en sabático. ¿Qué estaba haciendo él en campo? Y no puedes decir que andaba trabajando, porque él era de Cirene. Él no era de ahí, su hogar no estaba ahí. Entonces no estaba ni levantando trigo, ni haciendo nada de trabajo agropecuario. Entonces, ¿por qué dice que venía del campo? Bueno, en Deuteronomio hay una regla o una excepción, ¿okay? Sabemos que en el día sabático los judíos no pueden ni siquiera caminar más de como lo de 2 kilómetros, ¿sí? 2 kilómetros, según un judío, si en día sabático caminas más de 2 kilómetros, entonces ya trabajaste, ya obraste y por lo tanto ya pecaste, ¿okay? Entonces, ¿qué estaba haciendo Simón de Cirene en el campo? Bueno, en Deuteronomio hay una cláusula específica acerca de levantar leña. Tú puedes ir al campo y levantar leña caída, no puedes cortarla porque sería trabajo. Tienes que encontrar la leña tirada, ¿sí? Y de ahí tú puedes ir y calentar tu casa por cuestión de esta cláusula. Si recordamos, Cristo Jesús... Pedro, recuerden lo que vimos la semana pasada cuando estaban en la casa de Anás y de Caifás, dice que él se estaba calentando en el fuego porque hacía frío. Entonces, en este tiempo hacía frío. Entonces, nosotros, por lo tanto, entendemos que lo más seguro es que Simón el Cirene estaba trabajando para recoger leña caída en el campo para poder calentar, por cuestión de que en ese tiempo había mucho frío en esas localidades. Y la cláusula le permitía entonces levantar leña sin ser considerado un trabajo. ¿Okay? Muy interesante. Y eso me da risa, porque hay muchos mexicanos que se creen judíos, ¿no? Hoy, que dicen, nosotros guardamos el sabático. A ver, si caminas más de 2 kilómetros, ya. Si cocinas después de las 6 de la tarde, ya. ¿Sabían eso? Los judíos no podían cocinar desde el viernes, no el sábado, desde el viernes del día anterior. No podían ellos ni siquiera cocinar, porque si cocinan el sábado, entonces es pecado.
Y tienes a todos los mexicanos que creen que son judíos. Hombre, que guardan el sabático, nada, cuernos. Muy bien. Entonces ahí va. Continuamos en el versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. A algunas personas hay mucho debate con por qué se llama ese lugar el lugar de la calavera. Muchas diferentes versiones. Una versión dice que porque el monte tenía la figura como de una calavera. ¿Okay? Entonces el monte parecía calavera. Esa es una. Otra versión es de que ese lugar es donde todos los romanos hacían sus ejecuciones y que ese lugar era común para hacer ejecuciones, y dicen que los romanos, por cuestión de que quería que la gente vieran, dejaban ahí a los cadáveres hasta que estos cadáveres se volvían esqueletos, y muchos consideran que había muchos cadáveres y calaveras y esqueletos alrededor de lo que era ese lugar, y que por eso se le menciona o se le llama como el lugar de la calavera, entre muchas otras razones. Ahora, los judíos no hubieran hecho eso. Los judíos siempre enterraban y eran muy pulcros y muy limpios. Entonces un judío no dejaría un cuerpo ahí putrefacto, pero el romano ciertamente sí. Entonces, ¿tengo yo una postura personal en cuestión a por qué le dicen Gólgota? Pues no. La verdad es que hay demasiados. Haga usted su conclusión de por qué le dicen el lugar de la calavera. No sé, sea porque el lugar parecía calavera o porque había tumbas y calaveras y todo y esqueletos alrededor. Es irrelevante realmente. Pero vamos a continuar entonces con el versículo 24. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Ok, este es muy interesante, el versículo 23. En otros versículos dice que le dieron vinagre, ¿okay? Que agarraron una esponja y que le subieron y que le dieron vinagre. ¿Okay? Sin embargo, aquí nosotros vemos algo un poco distinto. Vemos como tal que es, ¿cómo dice? Vino mezclado con mirra. Ahora, este asunto es interesante, lo del vino mezclado con mirra. Por cuestión de que esto era un sedante, no era vinagre. Muchos piensan que era vinagre porque también dice vinagre en los otros evangelios, pero aquí no dice vinagre, aquí dice vino con mirra. Esto era muy usual, el uso de vino con mirra, muy usual. Vamos a ver un proverbio para ver para qué se usaba esta mezcla. Vamos a ver esta mezcla. Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31, que es obviamente el de la mujer, ¿cómo se llama? La mujer virtuosa, ahí en Proverbios 31. Pero vamos a ver específicamente un versículo, que es el versículo 6, 31:6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. ¿Ok? Ahora, esto no se entiende muy bien en nuestra traducción en Proverbios 31:6, pero se los voy a explicar cómo vendría en el hebreo original. En el hebreo original diría, dad, no dice sidra, la idea es vino con mirra. Entonces el original diría, dad vino con mirra al que se está muriendo, ¿okay? Al que está a punto de morir, dale vino y sidra. Eso es lo que realmente dice Proverbios 31:6. Al que está moribundo, dale vino con mirra. ¿Por qué? Porque era un sedante. Tú podías ponerle un poquito de mirra a lo que era el vino y mitigaba el dolor. Mitigaba el dolor y podías
morir en paz, pues. Pero recuerden, todo es tipológico. Cristo Jesús es nuestra Pascua. ¿Y qué decía en la Pascua? Que el cordero se abría sin romper ningún hueso suyo y se asaba a fuego abierto. ¿Recuerdan que hizo eso en la Pascua? Fuego abierto implica que no hay nada que mitigue el dolor. Eso es lo que significa. Es decir, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario sin ninguna droga, ni ningún medicamento, ni nada para mitigar su dolor. Él sintió el fuego completo. Por eso es que Él no tomó el vinagre, o podríamos decir el vino con mirra. Él no lo tomó porque no iba a mitigar su dolor, porque tenía Él que sufrir el fuego abierto. Todo lo sufrió. ¿Saben otra razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no tomó eso? No solamente fue para cumplir el Antiguo Testamento, que sentiría toda la ira, sino que también lo hizo para cumplir sus propias palabras. Si ustedes recuerdan, en la última cena, en la Santa Cena, Él dijo: no volveré a tomar más del fruto de la vid hasta que no lo toma nuevo con ustedes en el reino. Entonces, si Cristo Jesús hubiese tomado el vino con la mirra, entonces Él hubiese no solamente no cumplido con el Antiguo Testamento, sino que no hubiera cumplido tampoco con la promesa que Él mismo dio de no tomar del jugo de la vida hasta que Él regresara. Por eso es que Cristo Jesús no tomó de la esponja. Él tenía que sentir toda la ira, todo el fuego abierto. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a continuar. Versículo 24. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ok, ahora yo les mencioné que íbamos a estar viendo Salmos capítulo 22. Entonces nada más déjenme encontrar aquí mi versículo. Me parece que son... ¿Qué hice? Ah, ya lo encontré. Salmos capítulo 22 y versículo 18. Salmos 22, 18. Vamos a ir rápidamente a ver lo que dice. Salmos 22, 18 nos dice lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, por lo tanto, podemos ver claramente que las ropas de Cristo Jesús fueron divididas, fueron por suertes, echaron suertes para quedarse con ellas. Ahora, recuerden, estas son las ropas de Cristo, no son las ropas de púrpura. Recuerden, lo vimos la semana pasada. Lo vistieron Herodes, fue Herodes, recuerdan a Herodes Antipas, lo viste de púrpura y dice claramente, lo vimos la semana pasada, que le quitaron el púrpura y lo volvieron a vestir con su ropa que él tenía. ¿Sí recuerdan eso? No lo recuerdan, vamos a buscarlo. Versículo 17, Marcos 15, 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: rey, salve a los judíos. Y fíjense, después lo que dice el versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, se lo quitaron, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces él tenía sus vestidos de él, no los de púrpura, esos costaban mucho, se los regresaron a Herodes. ¿Okay? Pero él tenía su ropa y luego echaron suertes por su ropa. Yo me quedo con las chanclas, yo me quedo con la túnica. No tengo el versículo, a ver si me lo pueden encontrar, pero hay una descripción de la túnica de nuestro Señor Jesucristo en algún lugar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay una descripción de su túnica
Y dice que la túnica era de una sola pieza sin costura. ¿Ok? Así dice, que era de una sola pieza sin costura. Y eso es algo extraño en esos tiempos. Los pobres eran los que usaban las túnicas con múltiples costuras, ¿sí? A pura pedacera. Y hacían las túnicas con pedazos de lo que tenían. Pero Cristo Jesús tenía una túnica de una sola pieza y básicamente eso era de ricos. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo era indigente y era de los más pobres que había, Él tenía como tal algo de marca. Juan 19:23. Gracias. Juan 19:23, vamos a verlo. Juan 19:23. Entonces Cristo Jesús vestía bien a pesar de ser indigente. Ahí va, Juan capítulo 19, versículo 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. ¿Ok? Entonces era ropa primorosa, era ropa de primera calidad, ¿sí? Entonces, aunque Cristo Jesús era pobre e indigente, Él tenía ciertos buenos gustos, ¿sí? Posiblemente alguien se lo regaló, no sabemos si Él lo compró, no sabemos qué pasó, pero Él tenía una túnica de cierto valor. Entonces, obviamente los romanos reconocieron el valor de sus prendas y de acuerdo a Salmos capítulo 22, como ya vimos, se cumplió la profecía y echaron suertes sobre sus prendas. Okay. Vamos a continuar. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. El día judío empieza con la salida del sol. Entonces lo consideran a las 7 a.m. hora primera. Entonces 7 a.m. hora primera, 9 a.m. hora tercera. ¿Okay? Entonces a las 9 de la mañana Cristo Jesús fue crucificado. Obviamente dice aquí el versículo que le pusieron el rey de los judíos. Arriba de su cabeza en 3 idiomas, ya sabemos, latín, hebreo y griego. Los 3 idiomas universales y primarios. Bueno, no el hebreo, pero de ahí, de esa zona. Entonces, de esa manera, todo mundo, sin importar de dónde venían, podían entender que Él fue crucificado por llamarse a sí mismo el rey de los judíos. Pero eso no fue lo que Cristo dijo. Dijo Cristo era el rey del universo entero, no solamente de los judíos. Obviamente ellos no lo comprendían y Cristo Jesús fue crucificado por sedición en lugar de Barrabás. Recuerden que Barrabás dice claramente que él estaba encarcelado por cuestión de sedición. Ese cargo de sedición lo tomó Cristo sobre él. Vamos a continuar, versículo 24, 25, 26, 27. Y crucificaron también con él a los 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Sinceramente, si tuviéramos mucho tiempo, que no lo tenemos, me gustaría haber visto la tipología entre José, el soñador, y Cristo Jesús. Recuerden que José el soñador es el tipo más exacto de Cristo Jesús. Y es un tipo muy preciso aquí. Recuerden, a Cristo lo crucificaron con 2 ladrones, ¿verdad? A José el soñador lo encarcelaron con 2 ladrones. ¿Okay? Ahora, en cuestión a José el soñador con estos 2 ladrones, uno era
el panadero y el otro era el copero. ¿Ok? No me acuerdo ahorita cuál era cuál. Pero, ¿qué pasó con uno de ellos? Cristo Jesús le dijo a uno, le dijo, en 3 días vas a morir. Tu cabeza va a rodar. En 3 días vas a morir. Es decir, Dios le dio un mensaje de muerte a uno. ¿Y qué pasó con el otro que estaba crucificado con Cristo? Le dijo, en 3 días te van a soltar y vas a vivir. Haz mención de mí. ¿Ok? Cristo Jesús, cuando estaba con los 2 ladrones, ¿qué hizo? A uno le dio mensaje de muerte y al otro le dio mensaje de vida. Y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, una cosa interesante es que el único que menciona eso es Lucas. Marcos sí menciona a los 2 ladrones, mas ni Mateo, ni Marcos, ni Juan mencionan que uno de los ladrones tuvo mensaje de vida. Solo Lucas es el que menciona lo que sucedió. Vamos rápidamente a Lucas. Versículo 40. Respondiendo, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Únicamente Lucas menciona el arrepentimiento y aceptación de la divinidad de Cristo por este malhechor o este ladrón, más que Lucas. Los otros 3 no lo mencionan. Marcos menciona lo siguiente. Obviamente fue crucificado con uno a la derecha, uno a la izquierda. Y por cierto, eso también cumple con profecía. ¿Ok? Eso también cumple con profecía. No solamente el asunto de José, pero también cumple con profecía. Vayamos rápidamente a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Ahí vemos que él sería... Versículo 9, ¿okay? Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, murió con los pecadores. Él murió con impíos. Murió a un lado de un ladrón de un lado y un ladrón del otro. Entonces, ahí mostramos que él murió como un ladrón común. Pero dice, más con los ricos fue en su muerte. Eso también lo vamos a ver. ¿A qué se refiere eso? También lo cumplió José de Arimatea. Recuerden que José de Arimatea tenía muchos billullos. Era rico José de Arimatea. Y él dio su tumba para que Cristo Jesús fuera puesto. Hay una tumba nueva en la cual nadie había entrado, nadie había sido sepultado. Cristo la estrenó. Un sepulcro para ricos. Entonces, Cristo murió con los inicuos, pero fue sepultado con los ricos. Entonces, que no me digan que Cristo Jesús no cumplió escritura. Ya vimos, toda la crucifixión entera cumple con escritura. Amén. Repartieron sus ropas. Eso viene en la escritura. Que le iban a dar vino con mirra. Eso también viene en la escritura del Antiguo Testamento y se cumplió.
que iba a ser muerto entre inicuos, y sucedió. Que iba a ser sepultado con los ricos, y sucedió. Vamos a continuar. Versículo 29 de nuestra lectura de Marcos 15. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y decían: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Eso también es profecía cumplida. Vamos a ir, quiero que entiendan, Cristo Jesús, recuerden, es Pascua. La gente venía de todas partes, hacían esta peregrinación, venían de todas partes de lo que era el mundo antiguo. Y podían ver a Cristo ahí colgado en la cruz. Los que pasaban, ni sabían la gente que estaba pasando, pero le injuriaban y le escupían. Vamos a verlo en Salmos. Salmos 22. Versículos 7 y 8. Salmos 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¡Wow! Entonces vemos claramente Marcos 15 cumple con Salmos 22. De hecho está casi idéntico. Y ahí el versículo 8 de Salmos 22 es lo que leemos en el 30 de Marcos 15. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Lo mismo que Salmos 22, 8. Es decir, que ellos habían escuchado que Cristo Jesús había salvado a gente de la muerte, había resucitado a gente, había hecho al ciego ver, al cojo andar. Pero ellos consideraron que la cruz le quitó toda autoridad y que con la cruz ya no podía él hacer nada. Pero recuerden que Cristo enmudeció y no abrió su boca, y fue como el cordero llevado al matadero, porque él dio su vida en rescate por muchos. Él hizo el sacrificio. Él pudo haber bajado de la cruz cuando él quisiera. Él es Dios. Su autoridad no se perdió en la cruz del Calvario. Dice: nadie me quitó la vida, dice, yo la doy. Él puso su vida. Versículo 30: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Pero Cristo no perdió su autoridad. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este estudio es muy interesante a partir de ahí y tiene que ver con Isaías capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías, Salmos 22 y muchos salmos, no nada más el 22, nos dan detalles de la muerte de Cristo Jesús y de esa obra, pero Isaías 53 es lo que nos habla acerca de su sacrificio como tal y lo que Dios le hizo a Cristo Jesús. Eso, sin embargo, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque sí quisiera verlo en mucho detalle. Entonces, hoy nada más vimos un poquito del capítulo 22 de Salmos y hemos estudiado básicamente las primeras horas en la cruz del Calvario. Espero, hermanos, que esto haya sido bendición para ustedes y que
sin lugar a dudas, pueden ustedes comprobar que lo que sucedió a Cristo en la cruz del Calvario cumple con profecía del Antiguo Testamento, cada detalle. Si aún no has creído en Cristo Jesús y piensas que su muerte fue ordinaria, piensa otra vez. Hubo más de 2 millones de crucificados por los romanos. ¿Sabían eso? Roma crucificó más de 2 millones de personas. ¿Qué hace la muerte de Cristo tan importante o tan especial? Hay otro 1.999.000 que fueron crucificados igual que Él. ¿Qué lo hace tan especial? Lo que lo hace especial es todos los detalles en cuestión de la crucifixión. Nadie más. El otro 1.999.000 que fueron crucificados no cumplieron con la Escritura porque ninguno de ellos fue Dios. El único que cumple con la Escritura desde su nacimiento hasta su ascensión es la persona de Cristo Jesús. En su crucifixión se cumplen más de 300 profecías. Nada más, en las últimas 6 horas de su vida, 8 horas de su vida, se cumplen más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Ninguna otra crucifixión fue como la de Cristo. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Y si pueden ustedes encontrar más profecía cumplida en la cruz, háganlo. Es más, hoy como no vamos a tener servicio, háganlo. Esténse con su familia, googleenlo, pónganle las profecías cumplidas por Cristo en la cruz. Estúdienlos. Háganlo. Se los pongo como reto para esta tarde. Hermanos, vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted ha cumplido con profecía. Vemos que su crucifixión no es como la de ningún otro. Vemos, Señor, que usted, Padre, tuvo control sobre cada detalle. Gracias, Señor, porque por hombres como Simón de Cirene, que cargaron su cruz, Señor Padre. Gracias por sus hijos, Rufo y Alejandro, quien continuaron en la verdad. Gracias, Señor, por todos aquellos que usted ha llamado a ser salvos. Gracias, Señor, porque a su debido tiempo ellos aceptaron y entendieron y acudieron al llamado de salvación, por medio de la cual ellos pueden clamar a Abba Padre. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. También le estamos pidiendo, Señor, por todas esas personas que están combatiendo el día de hoy en contra de los cárteles, en contra de lo que está pasando alrededor de nosotros, por todas esas personas inocentes que están muriendo por esas balas. Y Señor, no sabemos qué está pasando con este hombre, si realmente lo mataron, si lo capturaron, no sabemos. Pero Señor, pedimos que su voluntad se haga y lo que queremos es paz. Paz para las familias de nuestra iglesia, paz para nuestro estado de Jalisco, paz para nuestro México y ciertamente paz para con todas esas familias afectadas por los productos que esta gente vende alrededor del mundo. Señor, que su justicia se haga. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.